La transmisión. Ya, ustedes me indican, ¿vale? Ya estamos en vivo. Sí, ya voy. Vamos a estar en las redes sociales, mi querida Marco, porque pues, obviamente tenemos que presumirte como uno de los docentes de nuestra maestría, ¿no? Bueno, es un honor para mí que me hayan invitado y feliz de poder participar y aportar en esta maestría que es un proyecto muy interesante, muy bonito. Así es, pues vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. Ya estamos en esta primera gran transmisión del día de hoy. Estamos como cada jueves, a excepción del pasado, por periodo vacacional, estos jueves que estamos hablando de derecho de daños y que coordine y dirige mi querida Marisol Martínez Reyes, quien es la directora académica precisamente de nuestra maestría en Derecho de Daños que vamos a arrancar en el próximo mes de mayo. Y bueno, pues primero que nada, bienvenido. Tenemos un invitado de lujo, un invitado desde Chile y que es docente de la maestría en Derecho de Daños. Pero le voy a dar el uso de la palabra a mi querida Sol para que nos lo presente, nos hable de él y yo para mí un gusto volverte a ver, mi querido Marco. Muchas gracias, Cris. Bueno, pues les voy a presentar nada más y nada menos al maestro Marco Antonio Rosa Zambrano. Además de ser nuestro amigo, es un excelente jurista que no solamente se ha dedicado al litigio como postulante independiente, sino que también ha pertenecido a varias firmas importantes de su país, en Chile. Ha contribuido también en la docencia, desde luego, en impartiendo cátedra, sobre todo en materia civil y en lo que a nosotros respecta, responsabilidad civil y derecho de daños. Eh, Ha contribuido también a la elaboración de varios ensayos, publicaciones y en la colaboración de varios libros, por citarles algunos: Acciones colectivas de responsabilidad civil en contratos, Buena fe y obligaciones del asegurador en el seguro de daños contra propiedad, Medios de comunicación y su responsabilidad, responsabilidad civil extracontractual de los medios de comunicación, un régimen especial, Solidaridad en los casos de responsabilidad civil extracontractual. Y bueno, creo yo que si me pusiera a leer el vasto currículum de Marco, nos pasaríamos más de una hora. De verdad, vamos a coadyuvar en este momento para poder iniciar y dar pase a lo que nos interesa, que es una plática muy buena con respecto al derecho de daños y el tema de los daños al consumidor. Entonces, creo yo, Marco, que este es un tema muy interesante porque además de que, déjame platicarte un poco, que en México no se ha explorado mucho en el tema. Nosotros ahorita estamos viviendo una construcción de lo que es el derecho de daños que se está forjando a través de lo que es la jurisprudencia, pero va muy relacionado a la responsabilidad extracontractual. Y nuestro tipo de responsabilidad contractual va más enfocada a los daños ocasionados en accidentes de trabajo, en hechos de tránsito, van muy enfocados ahorita también, ya se está viendo la cuestión de derecho de familia, una situación que no está muy dirigido a los derechos del consumidor. Es un área para nosotros, digamos, poco explorada. No obstante, sí tenemos una Ley Federal de Protección al Consumidor, una Procuraduría que se encarga de ver estos casos, pero son pocos los litigios que nosotros vemos alrededor de esta materia. Entonces, a propósito de que estás con nosotros y que yo veo que tu país ha desarrollado en mucho más, de manera amplia, este tema de derechos del consumidor. Platícanos cómo se vive esta expansión de la responsabilidad civil extracontractual.
¿Y qué injerencia tiene este tipo de responsabilidad civil a los daños respecto al consumidor y las formas en que las personas están siendo afectadas por algún defecto en la fabricación de algún producto o actividades riesgosas? Muchas gracias por la presentación, Marisol, y efectivamente es un tema muy interesante, es un tema que está en constante evolución. Eh, eh, Partiendo desde la parte más general de tu pregunta, uno suele escuchar que ha habido una expansión de la responsabilidad civil extracontractual o el derecho de daño, ¿cierto? Y esto, en términos generales, tiene que ver con los cambios que ha sufrido la economía y la sociedad durante fines del siglo XIX y todo el siglo XX, ¿cierto? Y lo que ocurre es que los códigos civiles, ¿cierto?, de los países de América Latina y de la Europa continental tenían como modelo el Código de Napoleón, que era de principios del siglo XIX, que consideraba obviamente una regulación de la responsabilidad civil extracontractual o derecho de daño, pero para una economía del siglo XVIII, o sea, una economía agrícola, donde la gente no viajaba, donde el que vendía los productos era el fabricante y se los vendía directo al productor final. Y resulta que con la revolución industrial, los avances de la ciencia y la técnica, hoy ya tenemos internet, uno puede comprar por internet cosas en China, se producen productos de manera masiva y se comercializan de forma masiva a través de cadenas de contratos, subcontratos, etcétera. Entonces, esto generó que las hipótesis en que la responsabilidad civil extracontractual se aplica aumentaran, pero en los códigos había muy poca regulación. Si uno hace el ejercicio de mirar los códigos de cualquier país latinoamericano, todos los del siglo XIX, o códigos como el Código Federal de México, que es de principios del siglo XX, ¿cierto? La mayoría de las reglas están destinadas a los contratos. Hay muy pocas reglas, hay un título o un capítulo normalmente con 20 o 30 artículos dedicados a la responsabilidad civil extracontractual. Entonces, con pocas reglas y frente al aumento de estos casos, se produjo de alguna manera una expansión, esto en términos más generales, en dos sentidos. Desde el punto de vista de los jueces se vieron obligados a resolver casos con pocas reglas y por lo tanto tuvieron que, vía interpretativa, extender esas reglas, creando o aumentando espacios, por ejemplo, estableciendo o extendiendo vía interpretativa las hipótesis de responsabilidad por el hecho ajeno de los dependientes, la situación de las cosas o productos peligrosos, y eso nos lleva a los productos defectuosos, que es un lenguaje más de ley del consumidor, aumentando las categorías de daño indemnizable, etc. Y desde el punto de vista del legislador, ¿cierto? Eh, eh, Comenzaron a dictarse leyes que establecen cada vez más hipótesis de responsabilidad estricta u objetiva, donde se responde sin necesidad de culpa. Un buen ejemplo de eso es, por ejemplo, el artículo 1913 del Código Federal de México, y existen en los otros países, en el caso de Chile, varias leyes especiales. Entonces, desde un punto de vista más general, la creación del riesgo o sacar al mercado productos peligrosos es algo que fue aumentando las hipótesis de responsabilidad civil, y eso después, con el desarrollo del derecho del consumo, la segunda mitad del siglo XX, tiene una conexión muy estrecha con la responsabilidad por productos defectuosos. O sea, un típico ejemplo de la responsabilidad por estricta u objetiva suele ser la responsabilidad por productos defectuosos. Eh, y obviamente esto al principio fue muy resistido. En el caso chileno en particular, tenemos una ley de protección al derecho de los consumidores que fue muy resistida, se hizo un lobby muy fuerte, y cuando se logró que el Congreso la dictara y entrara en vigencia, al principio tenía una aplicación muy reducida, pero vía sucesivas reformas legales se ha ido expandiendo cada vez más su aplicación, digamos, ¿ah? Especialmente en el ámbito de productos defectuosos, permitiendo lo que en el derecho anglosajón se denominan las acciones de clase o acciones de intereses colectivos o difusos. Y al principio se prohibía las demandas por daño moral en ese tipo de acciones, pero después se modificó la ley y hoy se permiten, digamos. Incluso hoy día en el caso chileno existe una controversia acerca de las concesiones de obra pública, las concesiones de autopista, acerca de si los usuarios de esas autopistas pueden o no demandar a la empresa concesionaria bajo el Estatuto de Protección del Consumidor. Existen juicios vigentes en Chile en este momento, y están pendientes de decisión, así que hay muchos temas interesantes en esa línea. Sí, Marco,
Para los efectos de poder dar un contexto más amplio respecto al tema, vamos a definir qué podríamos entender por productos defectuosos y actividades riesgosas. Sabemos que, bueno, el 1913 nos lo habla de esa manera, peligrosas como el uso de vehículos automotores, la transmisión de la corriente eléctrica, pero si hablamos de productos defectuosos, ¿cómo podríamos conceptualizar para los efectos de poder saber si estamos en el supuesto que la norma tutela? Es cierto. Yo te diría que hay algo que es transversal en los distintos ordenamientos jurídicos, porque cada país, cierto, tiene en su regulación algunas particularidades o matices, pero si uno los revisa en el derecho de la Unión Europea, en los países latinoamericanos o en el Common Law de Estados Unidos, los productos defectuosos o los defectos de los productos, todos están de acuerdo hoy día en que se clasifican en tres categorías, ¿cierto? Puede haber un defecto de fabricación o manufactura del producto. Esto es que viene un componente defectuoso, un componente con digamos, un material que se daña o que no funciona de la forma que se espera que funcione. Y por lo tanto, dentro de un grupo de productos que se produce de manera masiva, este es un producto en particular que tiene un defecto como consecuencia de su fabricación. Una segunda categoría de productos defectuosos son aquellos que se ven afectados por un defecto de diseño. Y aquí lo que ocurre es que no es que haya un material o un componente que no se comporte de la manera esperada, sino que al momento de conceptualizar o diseñar el producto hay algo que se hace mal y por lo tanto todos los productos de esa línea adolecen del mismo defecto. Y una tercera categoría que también es reconocida, digamos, de manera general en los distintos ordenamientos, es el incumplimiento de deberes de información o el incumplimiento de advertir ciertos riesgos que nacen de los productos. Entonces, si uno quiere conceptualizar, digamos, la idea de producto defectuoso, es pacífico que está integrada a estas tres categorías. En algunos ordenamientos se añade además un elemento subjetivo, en el sentido de que el sujeto demandado por responsabilidad de productos defectuosos tiene que ser alguien que tenga como parte de su giro comercial o de su actividad ordinaria, digamos, vender estos productos de manera regular. Eso en el common law tradicionalmente era exigido, y en los estatutos de derecho continental, las leyes especiales que regulan el estatuto del consumidor suelen tener un concepto de proveedor, ¿cierto? Que suele ser definido como un comerciante o como alguien que vende productos con el fin, digamos, adquiere, compra y vende productos, digamos, pero para obtener una ganancia y no para usarlos, no es el usuario final. Así es. Y fíjate que respecto a lo que tú nos comentas, yo hago alusión a que nuestro Código Civil maneja el tema del saneamiento por vicios ocultos de la cosa. Tenemos acciones en nuestro Código Civil que hablan sobre los vicios ocultos. Tenemos un capítulo de responsabilidad contractual en la cual se establecen que el pago de daños y perjuicios por el incumplimiento de obligaciones contractuales que por alguna situación no se cumplió de manera parcial o defectuosa, en donde bien podríamos encuadrar estas figuras de defecto. Sin embargo, desde 1975 tenemos una ley de protección al consumidor que ya nos viene a conceptualizar este tipo de lo que tú nos hablas de defectos y sobre todo de que el producto no anuncie una situación de peligro en el embalado, etcétera, también es causa de responsabilidad. Y después en 1992 se hace una modificación a la ley de protección al consumidor y finalmente lo tenemos debidamente codificado, como que en el Código Civil había en 1903, estaba todo disperso, vienen a concentrar todos estos artículos de derechos del consumidor, pero en la práctica, Marco, no lo aplicamos adecuadamente o no existe esa cultura de poder decir, bueno, si un producto me sale defectuoso, puedo pedir la reparación de daños y perjuicios, o bien
puedo hacer una acción colectiva, que también tiene un tema muy interesante, todo esto de derechos del consumidor, que poco se ha explorado, al menos en nuestro país. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esta expansión, ¿no? Del derecho de daños o responsabilidad extracontractual? ¿Se puede aplicar de manera eficaz para la protección de estos derechos? Sí, de todas maneras es factible siempre, creo yo, hacer esa práctica. En el caso chileno nos demoramos varias décadas, es algo que yo diría los últimos 10 años ya está, las personas lo tienen más familiarizado, recurren, digamos, a la agencia administrativa encargada o fiscalía encargada de tutelar estos derechos, y suelen presentar demandas y reclaman, pero era algo que antes no se hacía. Ahí hay, digamos, una política pública que se puede explorar, pero claramente es algo que va expandiendo la hipótesis de responsabilidad. O sea, eh, la cantidad la idea de producto defectuoso es un concepto que siempre se puede ir agrandando en función de la práctica. Por ejemplo, para preparar las clases de la maestría estaba estudiando jurisprudencia mexicana y hay un caso bien interesante vinculado al uso de la anestesia con motivo de ¿Mm? la prestación de servicios médicos. Y resulta que había una discusión de si eso se tenía que regir bajo las reglas de la responsabilidad contractual, porque el paciente tenía que dar su consentimiento para que le aplicaran la anestesia. Había una decisión de un tribunal en ese sentido, pero había una decisión de otro tribunal que decía que la anestesia era una sustancia peligrosa y por lo tanto si la anestesia le causaba un daño al paciente, se aplicaba la regla del 1913, se consideraba un producto peligroso o defectuoso, bajo la regla del Código Civil Federal de México, y por lo tanto era un caso de responsabilidad estricta u objetiva. Eh, y esto subió vía contradicción a la Corte Suprema Federal, digamos, y la Corte Suprema resolvió que había que entenderlo en el caso de la anestesia como bajo el régimen de responsabilidad contractual y no bajo el régimen de responsabilidad objetiva, porque el consentimiento del paciente era un punto relevante. Pero ese aspecto, por ejemplo, es un aspecto súper controversial a propósito de los productos defectuosos. En el caso de Estados Unidos se ha discutido mucho si la sangre que se usa en las transfusiones, por ejemplo, puede ser o no ser un producto defectuoso. ¿Ah? El restatement tercero en Estados Unidos sostiene que no puede ser tratado como producto defectuoso, pero eso ha sido muy criticado, el hecho de que se excluya de los productos defectuosos. Entonces, es un concepto que puede parecer muy simple en principio, pero cuando uno va analizando casos en concreto, es bien complejo. Uno podría pensar también en los defectos o vicios de la construcción. Uno suele pensarlos a propósito del contrato de confección de obra material o contrato de construcción, pero resulta que muchas veces una empresa inmobiliaria, ¿cierto? O un inversionista contrata una constructora para que construya edificios o viviendas, y por lo tanto el que después comercializa esas viviendas o oficinas o edificios, lo que sea, no es la empresa constructora, es un tercero. Y entonces el que se ve afectado por los defectos de la construcción no tiene un contrato con la empresa constructora y eso abre un espacio para reclamar vía vicio. Y en el caso chileno hubo varias discusiones en el pasado, los últimos 15, 20 años, de si las personas afectadas, por ejemplo, por defectos de construcción en una vivienda, podían demandar vía responsabilidad civil extracontractual, como por defectos de la construcción o producto defectuoso, a la empresa constructora, a pesar de que no tenía contrato. Y finalmente había jurisprudencia dividida hasta que se modificó la ley y hoy de hecho incluso se pueden ejercer acciones de clase bajo la ley del consumidor con motivo de defectos o vicios de construcción en viviendas. Y hay bastante jurisprudencia en el caso de Chile sobre esa materia. Y por ejemplo, tú que has hecho bastante recorrido con respecto al derecho comparado en este tipo de asuntos, ¿cómo se ha regulado la responsabilidad civil por productos defectuosos en los diferentes ordenamientos jurídicos? Sí, es un punto bien interesante. Uno puede ver una tendencia común, digamos. ¿Ya? Uno siempre parte por las reglas del Código Civil en los países de la tradición del derecho continental, Latinoamérica, Europa.
están las reglas del Código Civil como reglas supletorias, y esas reglas suelen establecer alguna, o contener alguna norma que impone responsabilidad en caso de creación de riesgo, sea por realizar una conducta riesgosa o por comercializar un producto que causa riesgo. En el caso mexicano, por ejemplo, es una regla que establece derechamente responsabilidad estricta o responsabilidad objetiva, que es el artículo 1913 que hemos mencionado. En el caso chileno, que el código chileno es mucho más antiguo, es de 1855, hay una regla que es el artículo 2329 que tiene un listado no taxativo, un listado ejemplar de algunas conductas peligrosas, y vía jurisprudencial se fue entendiendo que esa regla lo que hacía era presumir la culpa del demandado en caso de actividades peligrosas. Además de las normas del Código Civil, se suele regular también vía especial en la normativa sobre derecho del consumo, derecho del consumidor, y lo que se ha hecho es crear o imponer al proveedor de los bienes o productos un deber de seguridad en beneficio del el consumidor o de la parte débil, ¿ya? Y finalmente, en la mayoría de los países suele haber también alguna normativa especial o ley especial vinculada a productos farmacéuticos, a los medicamentos. Y típicamente suelen imponer responsabilidad estricta, atendido que el potencial de daño que puede causar un medicamento defectuoso suele ser mucho más significativo, mucho más dañoso que otros casos. Entonces, uno puede ver en el derecho comparado una tendencia hacia la responsabilidad objetiva. O sea, hay una tendencia bastante clara. En el caso del cómo en los Estados Unidos, vía jurisprudencia, durante la segunda mitad del siglo XX, la tendencia era la misma, pero por las particularidades de su ordenamiento vía jurisprudencial. ¿Ya? Uno de los primeros casos es el caso Escola versus Coca-Cola, que es bien famoso, que es este caso que debía a un defecto de fabricación de una botella en un restaurante, de una botella de gaseosa, la tapa saltó disparada y dañó el ojo de una persona, digamos, debido al defecto de fabricación. Y con posterioridad siguieron varios casos así durante la segunda mitad del siglo XX, y la jurisprudencia estadounidense estableció que la responsabilidad por productos defectuosos era responsabilidad estricta. En contra de esa tendencia, en el caso de Estados Unidos, el Restatement tercero, que es de fines del siglo XX, hizo una modificación a esta regla jurisprudencial de responsabilidad estricta y estableció que en el caso de los defectos de diseño, en la medida que era posible, solo en la medida que existiera un diseño alternativo al diseño defectuoso y que era razonable prever ese diseño, y no se hubiese implementado ese diseño alternativo, solo en ese caso iba a haber responsabilidad. O sea, de alguna manera esa regla del restatement tercero va contra la tendencia porque retrocede de alguna manera hacia una regla de responsabilidad subjetiva. Sin embargo, o responsabilidad por culpa. Sin embargo, la regla ha sido muy controversial y muy criticada y aunque ya tiene 20 años, no ha logrado consolidarse en la jurisprudencia estadounidense, no de manera mayoritaria. Entonces yo diría que en Europa, digamos, es muy similar. Están las reglas del Código Civil, el ordenamiento del consumidor, y además uniformado por las directivas y reglamentos de la Unión Europea, que también van en la tendencia de establecer responsabilidad estricta en caso de productos defectuosos. Entonces, digamos, en el mundo occidental la tendencia hoy día es esa. La responsabilidad en caso de productos defectuosos es responsabilidad estricta u objetiva, no requiere culpa, y eso alivia bastante la carga de la víctima, porque en la realidad actual, si no existieran esas reglas, bajo las reglas generales de responsabilidad subjetiva o por culpa, para el consumidor afectado sería muy difícil o prácticamente imposible identificar dentro de todo el proceso de producción del producto quién fue la persona que cometió la negligencia. Entonces, en la práctica, no habría responsabilidad y habrían incentivos incorrectos a comercializar productos dañosos. Entonces, hay buenas razones para establecer responsabilidad estricta u objetiva en estos casos. Pues yo creo que eso es el caso que sucede en México, porque, bueno, déjate cuento un poquito de nuestra historia. Nosotros teníamos una ley federal de protección al consumidor de 1975, que tenía un artículo 33 en su fracción quinta, que nos hablaba sobre el pago de daños y perjuicios con motivo de la producción de, de, ¿cómo se llama? De artículos defectuosos, ¿no? O productos defectuosos.
De esta manera, a manera de entender el tipo de responsabilidad que se estaba ventilando en ese momento, es como lo que tú me dices, es una responsabilidad estricta, es decir, una responsabilidad objetiva que por el simple hecho de la fabricación inadecuada o defectuosa de este producto, el fabricante tenía la obligación de responder sin que mediara la situación de culpa. Pero posteriormente en esta ley viene una reforma de 1992 y en donde no se adiciona esta fracción quinta del artículo 33 y entonces sí entiendo yo que nos manda a un tipo de responsabilidad subjetiva y por lo cual en temas de derechos del consumidor, al menos para nosotros, en nuestra legislación, tendríamos que permear entre esta ley de protección al consumidor con la ley del artículo 1913 del Código Civil para que en armonía, cuando tengamos un caso de esta naturaleza, podamos solicitarlo como de un tipo de responsabilidad objetiva, porque tienes tú toda la razón. Sería prácticamente imposible determinar en dónde está la negligencia para poder atribuir responsabilidad cuando un producto es fabricado de manera defectuosa, ¿no? Y creo yo que es buena esta tendencia de que se objetivice precisamente este tipo de responsabilidad, sobre todo en favor de la clase débil, que son finalmente los consumidores. Así es. Eh, eh, yo te diría que ese es un problema que se presenta en la práctica, que cuando no existe una regla expresa que establezca la responsabilidad estricta. En el caso de la Ley de Protección a los Consumidores en Chile, no existe una norma que diga de manera literal que hay responsabilidad estricta u objetiva por los productos defectuosos. Sin embargo, la ley sí establece este deber de seguridad en el consumo de los productos y la prestación de los servicios, y a partir de ese deber de seguridad los tribunales han deducido o han argumentado que existe una responsabilidad estricta. Pero es un tema bien complejo porque además de lo legal, en la redacción de estas normas legales suele haber un componente político fuerte, suele haber varias presiones de los grupos empresariales, entonces las leyes no siempre quedan emitidas de la mejor forma, y eso para los abogados y jueces hace más desafiante, más difícil trabajar en estos casos y analizar estas materias. Bueno, bueno, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor vas a decir que a mí me han hecho y no he sabido contestar. Cuando sucede la fabricación de productos que son riesgosos y que estos productos están causando de manera recurrente daños, pero que son productos que no están legalizados, por así decirlo, que no son productos que pertenezcan a una marca determinada, que los respalde una empresa bien establecida, que no reunieron quizás las normas de seguridad que se requieren, pero que se están vendiendo de manera cotidiana en el mercado. ¿Cómo se puede tratar este tipo de conductas o a quién se responsabiliza? Sí, esos son realidades difíciles en la práctica. O sea, es el caso, ahí hay una cara administrativa, ¿cierto? Que es la infracción consistente en comercializar estos productos que no son legales o no son lícitos. Pero hay una cadena de producción ahí, desde el vendedor que celebra un contrato con el consumidor final, y hacia atrás habrá un importador, un fabricante, un distribuidor. Y entonces en esos casos una técnica de, una técnica legislativa que suele funcionar bastante bien es establecer que todos los responsables de la cadena de contratos que hay desde el contrato que celebra el consumidor final cuando adquiere el producto, que son todos responsables solidariamente, y por lo tanto el consumidor puede dirigirse contra cualquiera de ellos para demandar la reparación. Entonces,
no es necesario que persiga al fabricante del producto ilegal que probablemente va a estar en el extranjero, sino que podría perseguir al distribuidor o a quien lo comercializa en su país, digamos. ¿Ya? Eso supone de todas maneras entender los distintos mercados. Por eso es algo bien difícil, porque no todas las industrias funcionan de la misma manera. Por ejemplo, en el caso de la comercialización de viviendas, la regulación que hay para la responsabilidad por defectos o vicios de la construcción, en el caso chileno ha tenido una evolución bien interesante. Dentro de todo lo malo que es el hecho que Chile sea uno de los países más sísmicos del mundo, junto con Japón, ¿cierto? Estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, entonces cada 20 años tenemos un terremoto grado 8 o 9. Entonces, dentro de lo que esa tragedia significa, una externalidad positiva es que cada 20 años se revisa la regla o las normas sobre responsabilidad de vicios por la construcción y se actualiza. Y entonces ahí el problema que ocurría, que es algo, no es lo mismo, pero es similar al caso que tú planteas, es que por la forma en que funcionaba el negocio inmobiliario, los grupos empresariales constituían una sociedad ad hoc para un proyecto específico. Por ejemplo, constituían una sociedad mercantil para construir un edificio. Esa sociedad mercantil construía el edificio, lo vendía, y después la sociedad mercantil se disolvía porque ya había cumplido su objeto. 5 o 7 años después había un vicio, defecto de construcción, y no podían demandar a la sociedad que les había vendido porque ya había dejado de existir, digamos. Ya había desaparecido, sí, claro. Entonces, la ley se fue modificando y hoy día, si la sociedad se disuelve o no existe o no es posible demandarla, son responsables solidariamente todos los gerentes, directores y las personas naturales que hayan intervenido en la construcción de la obra. El arquitecto, el ingeniero calculista, la inmobiliaria. Y hay una obligación legal cuando se comercializan los inmuebles de dejar en un registro público los nombres de todas esas personas para que tú puedas identificarlos y demandarlos en el futuro. Entonces, ese es un caso muy particular, un traje a la medida para el negocio inmobiliario por la forma en que funcionaba en Chile. Y entonces, yo diría que hay un alineamiento general, que es que todos los que están en la cadena de comercialización respondan de manera solidaria, pero habría que hacer ajustes ad hoc a cada industria. Por ejemplo, en el caso de la industria farmacéutica, está el laboratorio que fabrica el medicamento, está el distribuidor y hasta que llega o sea, hasta la farmacia, hasta el mostrador del doctor Simi de las farmacias similares, ¿cierto? Así es. Y se lo vende al consumidor final. Bueno, ahí podrán ser demandados todos en la cadena también, pero adecuado a las particularidades del negocio farmacéutico. Entonces, creo yo que esta idea general de hacer responsables solidariamente a todos los que participan en la cadena de comercialización tiene que sufrir ajustes dependiendo del tipo de industria, pero esa sería la idea general detrás. Sí, comparto contigo la idea, pero bueno, el tema es que sería difícil, sobre todo en aquellos productos que vienen del extranjero, ¿no? Que entran al mercado de una manera que es masiva, no digamos lo ilegal, pero que no sabes cuál es esa primera persona que fabricó y distribuyó. Creo que teníamos una pregunta del compañero, ya no lo vi. Héctor, perdón. Sí, te escuchamos con la pregunta. Adelante. No creo que ya. Ya no está. Bueno, entonces te comentaba, Marco, creo que es un tema bien difícil y no sé si recuerdas que en Salamanca, allá que estuvimos compartiendo un curso de contratos y derecho de daños, se estableció precisamente todo eso que está pendiente en el tintero y que no está todavía muy regulado, que son todas estas también las plataformas, la inteligencia artificial, todos estos productos de consumo que vienen del extranjero y la manera de cómo regularlos y saber si están causando o no daños a los consumidores de manera recurrente. Creo que es un tema bastante difícil, ¿no? Para poderlo abordar desde el punto de vista legislativo para que se inicien las regulaciones
tipo de casos, ¿no? Sí, sobre todo en el caso de las plataformas digitales, digamos, que comercializan productos o servicios que no son tangibles, porque cuando hay algo tangible tiene que haber un distribuidor o alguien que lo ingrese al país, digamos, pero cuando son Ujú. productos o servicios intangibles se hace mucho más complejo. Y hoy día los estados, al menos en el caso chileno, están más preocupados de poder cobrarle impuestos a esas compañías que de proteger a los usuarios, digamos. Ese es el caso chileno. Están preocupados de cobrarle el impuesto por las ventas y servicios a Spotify, a Netflix y a todas estas plataformas, pero si los consumidores no están satisfechos, todavía no es una preocupación de los legisladores y sin duda es un punto pendiente y es un desafío. Yo no tengo la respuesta, no se me ocurre cómo podría hacerlo, pero si causan un daño, va a ser un problema cómo concretar o hacer efectiva esa responsabilidad. Así es. Ahora sí, ya veo a Fernando. Fernando, adelante, te escuchamos. ¿Qué nos quieres Buenas preguntar? noches. Muchas gracias por este, todas estas charlas porque son muy enriquecedoras. Entonces, yo lo que quería comentar es que, pues desafortunadamente en el país todavía, en cuestión de derecho de daños, todavía tenemos muchos elementos, muchas cosas que hay que buscar, ¿sí? Este, en relación a los productos de diseño, en el régimen establecido, todos los vehículos, normalmente todos los vehículos no cuentan con las medidas de seguridad que establece Estados Unidos y Europa, y venden los vehículos aquí en México, ¿sí? No obstante que ese sería un producto de diseño, un defecto de diseño, porque no cuentan con todas las medidas de seguridad que deberían tener. Y no obstante, están anunciando a aquellos que tengan una camioneta Nissan, las bolsas de aire deben ir a la camioneta. Todas esas cosas son de cuestiones de productos de diseño. Inclusive, es, la carga de la guía, porque el que tiene que acreditar que estuvo mal diseñado y siempre debe establecerse el derecho consumidor y sobre todo de no hacer daño, de llevar su actividad sin dañar a las personas en las armadoras. Y en este caso, posible podría ser hasta el gobierno que está permitiendo. Entonces, una solidaridad, responsabilidad, unidad. Entonces, ese es mi comentario. Felicidades por el resultado que tienen. Y en México es nuevo, muchas cosas que todavía no se dan en México. Pero también hay un avión armadora Boeing, tiene problemas con un avión que le llaman MAX. Lo bajaron porque estrelló 2 veces 2 aviones. Y entonces están viendo la responsabilidad que pueda tener. Es una de las empresas más importantes de los Estados Unidos, que son los que arman aviones. Entonces, todo esto se ha llevado el diseño, conjunto de efectos de información. Vendieron a las líneas aéreas, vendieron el avión sin informar que tenía un procedimiento especial para los pilotos. Era un comentario que quería Hernán. Gracias. Gracias, Fernando. Sí, efectivamente, como bien dices, hay muchas cosas que en México no reúnen no se adecúan a las normas oficiales. Nosotros tenemos dentro de nuestras leyes, te explico un poquito, por ejemplo, en cuestión de servicios y productos, hay normas oficiales que se deben de adoptar por parte de los fabricantes para seguridad de las personas consumidoras. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los elevadores. Hay una norma oficial que habla sobre cómo deben de estar constituidos los elevadores para el traslado de personas. En muchas ocasiones, por una situación de economía, estos elevadores son adaptados para trasladar personas, pero no se reúnen con los requisitos que establece la norma oficial.
que debe de tener una seguridad, debe de tener una palanca de frenado en el caso de que se pueda dar una precipitación espontánea para evitar riesgos. Pero esto definitivamente muchas veces los consumidores no lo saben, no lo conocen porque no saben sobre la normatividad y estas normas oficiales que deben ser aplicables. Simplemente dicen, bueno, yo tomo el elevador, pero creo yo que sirve mucho la conciencia y la cultura de seguridad de cada empresa o cada fábrica que desee implementar un mecanismo que puede ser riesgoso, que se verifique que se están cumpliendo con esta normatividad, porque para todo tenemos normas oficiales, sobre todo para cuestiones de riesgo, actividades que pueden poner en peligro en una persona. Sin embargo, no siempre, y te lo digo realmente, aquí en México no se adoptan de manera clara y precisa de la forma en cómo están establecidos en la normativa. No sé si en tu país sea de manera diferente, pero no, tampoco se demandan precisamente por desconocimiento. Sí, efectivamente un tema muy interesante lo que planteaba Fernando y lo que plantea Marisol. En el caso de lo que plantea Fernando con respecto a los automóviles que traían desde el extranjero, yo creo que hay que distinguir dos cosas distintas, digamos. Cada país tiene exigencias de seguridad distintas desde el punto de vista de los automóviles, ¿cierto? Y hay normas también de estándares ambientales, entonces hay dos situaciones distintas. Una es que el automóvil lo traen desde el extranjero a algún país de América Latina, porque la exigencia de seguridad en los países latinoamericanos no es tan alta como en algún país europeo o en Estados Unidos. Y otra cosa distinta es que el automóvil tenga derechamente un defecto de diseño. Entonces habría que ver caso a caso en cuál de las dos situaciones estamos. Si estuvieran ingresando al país automóviles con defectos de diseño, lo que se me ocurre es pensando más bien por el lado de la responsabilidad de la administración. La aduana de cada país debería tener una responsabilidad, digamos. ¿Ya? Uno podría perseguir quizás una responsabilidad de la administración, una responsabilidad del Estado por falta de servicio en esa hipótesis. Y el caso de los aviones que mencionaba Fernando, bueno, la industria aeronáutica y los aviones es una industria que tiene desde el punto de vista de los daños la siguiente particularidad. La ocurrencia de accidentes tiene una tasa de ocurrencia baja. Es poco probable que un avión tenga un accidente, considerando la cantidad de vuelos y aviones que viajan. Pero cuando ocurre un accidente, la intensidad del daño, la gravedad del daño es enorme. Y atendido sobre esa base se ha considerado tradicionalmente como una actividad muy riesgosa y suele ser un caso, sobre todo la responsabilidad asociada a accidentes de aviones o cosas que caen de los aviones, tradicionalmente ha sido considerada una hipótesis de responsabilidad estricta u objetiva, que no requiere culpa. Pero obviamente hay que ver caso a caso y las particularidades que tiene. Y lo que planteaba Marisol en el caso de los ascensores o los elevadores, en el caso chileno al menos lo que ha ocurrido es el foco se ha puesto en la fiscalización, ¿ya? Porque puede que el elevador inicialmente esté en regla, pero con el correr del tiempo o no se le haga el mantenimiento que necesita o se le hagan de manera irregular modificaciones que lo dejan fuera de norma. Entonces lo que se ha tratado de hacer y que ha funcionado relativamente bien es que, por ejemplo, si cada vez que uno se sube a un edificio, al ascensor, al elevador en un edificio, tienen que realizarle un mantenimiento o un chequeo una vez al mes. Y cada elevador tiene una calcomanía, un sticker que dice enero, febrero, marzo, abril, marzo hasta diciembre, como un calendario, y dice en qué fecha se le hizo la revisión y qué funcionario hizo esa revisión, digamos. Entonces, cuando uno se sube a un elevador, puede saber si está en regla o no, digamos. Bueno, yo no lo he visto, al menos aquí en México, que se realice de esa manera. Eh, Creo yo que tenemos mucho que avanzar en esta cuestión de productos y servicios, pero digamos, esta situación de protección al consumidor por productos defectuosos es extensible también a los servicios que generan algún riesgo para las personas. Yo creo que eso es un tema muy interesante y es algo que
que está en desarrollo, se me ocurren a mí al menos, o que es controvertido en ciertos casos. A mí se me ocurren desde ya al menos dos situaciones que las mencionamos previamente. Una es la construcción de edificios, porque al final del día la construcción es la mayoría de las veces un servicio, se presta como un servicio. Y el otro es el caso de los servicios médicos. ¿Ya? Los servicios médicos suelen traer aparejado la administración a los pacientes o que los pacientes consuman medicamentos, anestesia o alguna otra clase de productos. Entonces, en esos dos casos, pareciera ser que la frontera o la separación entre productos y servicios se vuelve un poco gris. ¿Ya? Así es. Entonces, yo creo que en esos dos casos, sobre todo en ambos, pero creo que más en los casos de construcción, el fenómeno que se produce es el mismo que el de los productos defectuosos. ¿En qué sentido? En el producto defectuoso, el defecto la mayoría de las veces está latente, no se puede notar de inmediato, sino que solo se manifiesta y la víctima lo puede conocer una vez que el daño ocurre. Con los defectos de construcción y los defectos, daños causados por medicamentos o tratamientos médicos, ocurre también algo similar. Solo cuando el daño se manifiesta, que ocurre en una época posterior, se puede tomar conocimiento del defecto o del vicio. Entonces, a pesar de que son servicios y no productos en esos dos casos, o que van mezclados servicios y productos en esos dos casos, en la construcción de edificaciones y los tratamientos médicos, ¿cierto? Eh, Pareciera ser que es razonable aplicar la misma lógica, ¿no? Sí, a nuestra experiencia en el derecho de daños de México lo vemos desde un punto de vista la prestación de servicios cuando se ocasionan daños, en el caso médico, como una responsabilidad subjetiva. Se atiende a la forma en cómo se establece en el artículo 1910. El que obrando ilícitamente causa un daño tiene obligación de repararlo, pero no como esa analogía de la fabricación de productos defectuosos o la prestación de servicios que causan daño, que volviendo a la ley federal del consumidor sí lo maneja como la prestación de servicios que pueden causar daño, pero es muy ambigua con respecto a la forma en cómo se deberían de reparar esos daños. Creo que es más amplia este tipo de responsabilidad subjetiva que habla precisamente del hecho ilícito, la conducta, el nexo causal entre una y otra para poder determinar si el daño es resarcible o no. En base a Sí, eso, nosotros tenemos ese tipo de responsabilidad derivado de servicios, de la prestación de servicios. o sea, en la prestación del servicio, cuando hay una prestación de servicio pura, digámoslo así, o cuando es solo, lo cuestionable solo es el desempeño del médico, que claramente es responsabilidad subjetiva o por culpa, ¿ya? Pero es distinto, por ejemplo, cuando con motivo de la prestación de los servicios médicos estás en una transfusión de sangre con sangre contaminada. Y por lo tanto la sangre la adquirió el hospital y entonces ahí pareciera ser, el médico no tenía cómo saber, no es un problema de negligencia médico, sino que en otra área del hospital, cuando adquirieron la sangre o en el proceso de conservarla, por ejemplo, pareciera ser que hubo un problema. Entonces, en ese tipo de casos se ha discutido si estamos o no frente a un producto defectuoso, pero son temas bien controversiales. Exacto, porque lo ves a la luz de una responsabilidad contractual, porque estás pidiendo el servicio y estás contratando un servicio. Desde el punto de vista de responsabilidad extracontractual, porque los bienes no pueden ser susceptibles de contrato. Por ejemplo, la vida, la integridad física, etcétera, releva de la situación contractual. Entonces ya estás del otro lado, ¿no? En una situación extracontractual. Lo ves desde un punto de vista de responsabilidad solidaria porque el médico depende de una institución, ya sea Sí, pública o privada, y que nosotros la denominamos como representación aparente, ¿no?
que el hospital tiene que responder por sus dependientes. ¿O lo ves desde la obligación o responsabilidad atribuida a un tercero, como el caso que nos dices, de la sangre contaminada, que finalmente pareciera que no fue responsabilidad ni del médico ni del hospital, sino de quien no realizó los filtros necesarios para saber advertir que esa sangre está contaminada y salió, ¿no?, al mercado para poder llegar precisamente al consumidor? Así es, los hechos del caso concreto te van a dar elementos, pero pueden darse distintas situaciones. Por eso yo creo que son zonas como grises o que hay una frontera ahí entre lo contractual, lo extracontractual y un extracontractual entre responsabilidad objetiva y subjetiva. Exacto. Sí, y hablando de derechos del consumidor, que estamos todavía, no se presentan muchos casos, tenemos pocos. Hace poco vi una resolución que atendió en relación a derechos del consumidor por un contrato de seguro, en donde se establecían unas excluyentes en la responsabilidad civil, en las condiciones generales, y la Corte sí hizo alusión precisamente a los derechos del consumidor en base a que era una persona que le había dado cáncer y que la póliza decía que no se lo iba a cubrir, y al final del día la Corte interpretó en base a esta ley de derechos de protección al consumidor, porque se establecía que era ventajosa, ¿no?, esa cláusula de exclusión en determinado caso, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, yo he visto pocas sentencias o pocas resoluciones en donde se aborde estos derechos del consumidor. Se va más a la cuestión de responsabilidad objetiva, contractual, subjetiva, pero creo yo que los derechos del consumidor y aplicar esta normativa que es la ley de protección a los derechos del consumidor nos da una posibilidad más amplia para llevar a juicio asuntos de productos defectuosos y también de servicios prestados. Y nos está haciendo actualmente. La intención precisamente de la maestría que vamos a abordar próximamente a partir del 11 de mayo es desentrañar en todas nuestras normativas de qué manera se pueden aplicar a casos concretos vividos en la experiencia, este tipo de derechos que todavía tenemos nosotros ahí ocultos, y que si bien existe la normativa no se está aplicando de manera adecuada. Y con la experiencia, por ejemplo, de Chile, que ustedes han desarrollado más una doctrina más amplia en torno a esto, bueno, creo yo que podríamos coadyuvar perfectamente para poder ser pioneros en poder llevar a los tribunales este tipo de casos. De todas maneras, siempre el ejercicio comparado de ver otros países es enriquecedor, digamos, uno ve su propio ordenamiento y ve cosas nuevas y que pueden funcionar, digamos. En el caso de los daños por productos defectuosos, bueno, por ley del consumidor, han habido varios casos interesantes. En Chile, como te decía, hay unos juicios en curso por el tema de las autopistas concesionadas, digamos. Una autopista que tenía filtraciones, había agua en la ruta, entonces y se está demandando con una acción de clase. Había un caso, los casos de fármacos anticonceptivos defectuosos, se han demandado a las compañías farmacéuticas. Y en los casos de los servicios de telecomunicaciones, cuando fallan las compañías de celular, o en los espectáculos, cuando hay un concierto, se compran las entradas y la estrella internacional no llega, cancela el concierto, digamos. Hay un sinfín de casos en que ha ido progresivamente aplicándose el derecho del consumo en circunstancias que antes no se hacía. Incluso en caso de los churros explosivos, digamos. Se vendía con un diario una colección de libros de cocina, había una receta de churros y resulta que cuando la gente lo cocinaba, la receta venía con un defecto, tenía una cantidad de agua muy grande, y entonces en contacto con el aceite caliente explotaba, y varias personas se quemaron, sufrieron quemaduras muy graves, y hubo indemnizaciones también bajo la idea de productos peligrosos en ese sentido. O sea, hay muchos casos mucho más
de los que uno puede pensar. La realidad ahí siempre supera la imaginación. Exacto, y que no lo estamos haciendo, ¿no? Efectivamente. Fernando, ¿nos quieres preguntar algo o te quedaste con la mano levantada? No, les quiero preguntar algo. Con respecto a los medicamentos, porque hay en otros países, inclusive los Argentina, uno de ellos, que han demandado los medicamentos porque en lugar de beneficiar, han hecho daño. Obvio que la persona tiene que acreditar la cuestión de que ese medicamento le ha hecho daño, pero estaríamos en esa cuestión del medicamento en un producto o un medicamento defectuoso, Sí, en porque general, o sea, es un caso de producto defectuoso. Lo que ocurre es que, al menos en el caso chileno, y entiendo que es la tendencia también en la mayoría de los países, como el potencial de daño que puede causar un medicamento defectuoso, desde el punto de vista de la gravedad del daño o la intensidad, es tan grande que se regula en una ley especial y se establece responsabilidad estricta, digamos. ¿Ya? En la normativa sanitaria se suele regular y se establece una responsabilidad estricta en caso de defectos, eh, en caso de defectos del medicamento, y responden solidariamente el fabricante, el distribuidor, el que lo comercializa, todos los involucrados en la comercialización, la fabricación y comercialización del medicamento. Así es. Al menos esa es la forma en que está regulado en Chile, y realmente entiendo que es la tendencia. porque normalmente pues, un laboratorio para poder lanzar un medicamento pues, años en realizar estudios y porque cuando es un defectuoso es una persona que le pone clavos de titanio y se no tuvo dura para esa enfermedad o para ese o las más que tuvieron cáncer y que no estas tuvieron el tiempo que realmente el fabricante había dicho. Entonces, se me hace complejo con respecto a los medicamentos. Sí. Sí, ahí obviamente es complejo. Un típico defecto, por ejemplo, es que los medicamentos, las pastillas, las píldoras, vengan con fisuras, vengan quebradas, por ejemplo. Ese es un defecto usual. Los medicamentos no mantienen el mismo efecto terapéutico ni duran lo mismo que deberían durar si es que vienen dañados, digamos. Y otra cosa distinta es lo que se denomina los riesgos del desarrollo, que es un tema bien complejo en esa materia y que lo estudiamos con Marisol en esos cursos que estuvimos en España, y tiene que ver con que puede ocurrir que en un momento dado el conocimiento científico no permite conocer que un cierto producto es defectuoso, y con motivo de los avances tecnológicos en 10 años más se descubre que esto era defectuoso o que era peligroso y dañaba a la gente. Piensen, por ejemplo, en el asbesto. Durante los años, la primera mitad del siglo XX, hasta como los años 70, se construía mucho con asbesto o con materiales que tenían asbesto. Y después se descubrió que el asbesto era tóxico y que causaba unos daños a la salud terribles y se dejó de usar. Y comenzaron a demandar a todas las compañías de seguro y a quienes habían dañado a las personas por ponerlas en contacto con asbesto, digamos. Y ahí no hay un defecto en la fabricación o una negligencia, sino que hubo el desarrollo tecnológico permitió conocer después que ese producto era tóxico. Entonces son temas bien difíciles. Difíciles e interesantes, ¿no? Con lo Así cual es. se va construyendo, ¿no? Este derecho de daños. Marco, estamos sobre el tiempo. Ya vamos a concluir porque ya no queremos robarte más tiempo. Sabemos que allá ya son las 10 de la noche, ya quieres descansar. Y bueno, no te despido antes y saber si alguno de los que están con nosotros quieren hacerle alguna pregunta a Marco. Este es el momento. Porque bueno, esta es una charla introductoria de lo que vamos a ver en la maestría. Se pretende abordar en la maestría de Derecho de Daños, que déjame decirte, Marco, esta es la primera que se da en México, ya con un grado académico de maestría.
y que estamos echando toda la carne al asador para que nuestros ponentes sean de excelencia y que nos puedan compartir su experiencia y sobre todo abonar a todo este tipo de conocimientos que, como ya dije varias veces, en México está desarrollándose de manera importante en los últimos años y que falta mucho por hacer, ¿no? Eh, tenemos una pregunta, sí, adelante, Caro, ¿verdad? Sí, maestra. Adelante. Bueno, es en relación ahorita a lo que decía el maestro Marco, decía de lo de los de cuando son espectáculos, ¿verdad? Y que se cancelan. O sea, me llamó la atención, nunca me imaginé que también eso pudiera ser. Entonces, la pregunta es, ¿se demanda, se puede demandar directamente a la persona a la que ofreció el espectáculo o tiene que ser directamente al artista? No, de hecho, la empresa organizadora del espectáculo, la que vende los boletos, es la responsable frente a los consumidores, digamos, porque esa empresa es la que tiene el contrato o que la que celebra el negocio con los consumidores. Entonces, como Chile es un país, a diferencia de México, que está muy lejos de todo, suele ocurrir, y es más pequeño, suele ocurrir que a veces los artistas cancelen los conciertos, a pesar de que siempre se llenan los estadios, los recitales, la gente va mucho Ujú. y paga mucho, se venden muy caros esos tickets. Sí. Pero, por ejemplo, imagínense, para que sea familiar, Luis Miguel, que tiene una gran fanaticada en Chile, ¿cierto? El Sol de México. Y Luis Miguel, bueno, de pronto tuvo un problema con su voz y tuvo que cancelar unos conciertos. Y la compañía que había organizado los conciertos, no sé, eran 3 conciertos, estaban todos vendidos y tuvo que devolver todo el dinero a los consumidores y de hecho es algo que ya está bastante, ya es una práctica bastante usual en Chile, digamos. Al principio las compañías se resistían a asumir su responsabilidad, pero eso cae claramente bajo la ley del consumidor y hoy opera de manera bien frecuente. Ajá. Bueno, la verdad a mí me vino a la memoria esto porque, pues bueno, soy mamá de dos hijos, ya están grandes, bueno, no son, todos son así como que unos viejos. Uno tiene 27 años, el otro 19, pero hace aproximadamente unos 15 años yo soy de México, de Coahuila, de Torreón, Coahuila, había un espectáculo de unos artistas americanos que se llamaban Drake y Josh. Entonces ellos pues eran muy conocidos pues por los chavitos, ¿verdad? Entonces compramos los boletos, fuimos de los primeros, así como que ellos querían estar casi creo que ahí en un lado de los artistas. Y luego cancelan el espectáculo y eso la verdad es que sí me generó un problema muy grande porque mis hijos lloraban. O sea, lloraban y era, oigan, o sea, no se murió nadie, ¿verdad? Pero para ellos sí fue un golpe tan fuerte que digo, ah, caray, sí es cierto, o sea, sí puede pasar. Esa pregunta es muy interesante, claro, porque lleva a otro tema, que es si en el contexto y que tiene una cara procesal. Bajo la idea del consumo existe esto que en Estados Unidos se denominó las acciones de clase. En el derecho europeo y latinoamericano la misma figura se le llama los intereses colectivos o difusos, que es que varias personas de manera masiva pueden demandar. Y entonces, en esos casos, al menos en Chile, en un primer momento se excluía la posibilidad de pedir indemnización del daño moral. ¿Ya? Y decía, Ujú, bueno, pero ¿cómo lo va a medir? Es mucha gente, es complejo, había una resistencia de los grupos empresariales muy fuerte que hacían lobby en el Congreso. Pero finalmente se modificó la ley y hoy día se puede demandar en una acción de clase daño moral. Entonces imagínense cuando hay 1.000 o 500 o 3.000 consumidores afectados y demandan además de los costos patrimoniales el daño moral. Entonces, lo que tú planteas es efectivamente un problema de daño moral en el contexto de consumo, digamos, del derecho de los consumidores. ujú. Ok, muchas gracias, maestro. De nada. Muy bien, Marco. Creo yo que ya no hay ninguna pregunta. Bueno, si les parece bien, vamos a dar por concluida esta sesión, esta charla, no sin antes agradecerte infinitamente que hayas aceptado estar con nosotros en este día y ya saben ustedes,
Marco va a ser uno de los ponentes dentro del primer semestre de la maestría en Derecho de Daños que estamos proyectada a iniciar el 11 de mayo. Y bueno, vamos a estar compartiendo más adelante con él. De aquí al 11 de mayo vamos a tener otros invitados. La próxima clase o charla la vamos a tener con el doctor Jorge Pantoja Bravo, él es colombiano, y vamos a hablar sobre filosofía del derecho, también un tema muy interesante. Oye, a él que no le gusta filosofar, a- al maestro Jorge, bueno, vamos a hablar sobre aspectos muy interesantes de filosofía del derecho, cómo se aplica a esta situación del derecho de daños. Y no se lo pierdan, por favor. El próximo jueves vamos a estar con él a las 6 de la tarde. Y bueno, Marco, aquí es el momento de decir hasta luego y sobre todo agradecerte tu espacio y tu tiempo. Muchas gracias a ti, Marisol, a todos los que se Gracias. conectaron para escucharnos y participar de la conversación. Gracias a las preguntas, a Cris. Y nada, dejarlos invitados a todos a las próximas charlas y también a la maestría, que es algo que además de ser muy interesante, yo que ejerzo activamente la profesión de abogado, es algo que se está aplicando constantemente cuando uno ejerce como abogado. Entonces, además de ser interesante y enriquecedor para la formación de quienes participen en la maestría, va a ser muy útil desde el punto de vista profesional. Así que agradezco la invitación y muy honrado y feliz de participar en la maestría y en esta charla. Muchas gracias, Marisol. Gracias, Marco. Buenas noches a todos y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches a todos, Buenas adiós. noches, Hasta muchas pronto. gracias.